Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Como siempre, me emociona muchísimo estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo tema que, créanme, está que arde. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísimos comentarios, debates y hasta un poco de drama. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca y a analizar la explosión de Özge Özdağ. Para los que no están tan familiarizados, Özge Özdağ es una actriz turca muy talentosa y conocida por sus papeles en series como Mucize Doctor, Milagro en la celda 7 y Umut Sucep Kadınlar, Mujeres desesperadas. Pero lo que realmente nos ocupa hoy es la reciente explosión de Özge, específicamente su reacción ante lo que ella considera una serie de situaciones poco claras y, digamos, juegos que involucran a otras dos figuras muy conocidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de las series turcas, seguro que has oído hablar de ellos. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, los unió sentimentalmente durante un tiempo. Su relación fue seguida por millones de fans alrededor del mundo, y su ruptura, también. Ahora, la situación se ha vuelto interesante porque Özge Özdağ ha decidido romper el silencio y expresar su opinión sobre algunos acontecimientos que aparentemente involucran a este trío y, por supuesto, han generado un gran revuelo. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar a fondo lo que Özge ha dicho, analizar las posibles razones detrás de su reacción y, por supuesto, explorar las teorías y especulaciones que se han generado en torno a este tema. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos y, sobre todo, mucha diversión. Porque vamos a hablar sin pelos en la lengua. Antes de que empecemos, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper importante para mí que se unan a la comunidad, que estén al tanto de todos los vídeos y que no se pierdan nada de lo que comparto. Así que denle al botoncito de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. La explosión de Özge Özdağ. Todo comenzó con una serie de eventos que aparentemente no le gustaron mucho a Özge. Se habla de situaciones en las que Kerem y Hande parecían estar jugando al escondite con su relación, o al menos eso es lo que muchos fans interpretaron. Recordemos que después de su ruptura, hubo muchísimos rumores sobre si habían vuelto, si seguían en contacto, si se veían a escondidas. En fin, un mar de especulaciones que, como es normal, alimentaron la curiosidad de los medios y de los fans. Özge, al parecer, no se quedó callada ante todo esto. En entrevistas y en sus redes sociales, empezó a lanzar indirectas, comentarios y hasta algunas críticas veladas hacia la forma en que se estaba manejando la situación. Lo que más llama la atención es que en sus declaraciones, Özge parece cuestionar la autenticidad de la imagen que se proyectaba. ¿Realmente eran amigos? ¿O había algo más? ¿Estaban jugando con los sentimientos de los fans? Uno de los puntos clave en las críticas de Özge es el concepto de los tres monos: ver, oír y callar. En su opinión, parece que algunos de los involucrados estaban adoptando esa postura para evitar problemas, para no dañar su imagen pública o simplemente para mantener la situación bajo control. Özge, por el contrario, parece haber optado por la sinceridad, por decir lo que piensa, aunque eso implique generar polémica. Ahora bien, ¿por qué esta reacción? ¿Qué es lo que realmente motivó a Özge a hablar? Hay varias teorías y vamos a analizarlas. Una de las posibilidades es que Özge, como persona ajena a la situación romántica entre Kerem y Hande, simplemente esté harta de la hipocresía y de la manipulación mediática. Tal vez, desde su punto de vista, se estaba intentando engañar a los fans, ocultando verdades o creando falsas expectativas. Özge, con su explosión, estaría defendiendo la honestidad y la transparencia. Otra teoría es que Özge tenga una relación cercana con alguna de las partes involucradas. Tal vez sea amiga de Kerem, o tal vez, aunque suene menos probable, sea cercana a Hande. Esto podría explicar por qué se siente en la obligación de defender a esa persona y de expresar su opinión sobre lo que está sucediendo. También es posible que Özge, como actriz y figura pública, esté cansada de la presión mediática y de la hipersensibilidad que existe en el mundo de la farándula.
Quizás su explosión sea una forma de expresar su frustración ante un sistema que a veces parece priorizar la imagen y los intereses económicos. Ese por encima de la verdad y de los sentimientos. Pero, ¿qué opina el público sobre todo esto? La reacción de los fans ha sido de lo más variada. Algunos apoyan a Ozge y aplauden su sinceridad. Consideran que es valiente por decir lo que piensa y por romper el silencio. Otros, por el contrario, critican su actitud y la acusan de buscar protagonismo, de generar polémica sin necesidad y de entrometerse en asuntos que no le conciernen. En las redes sociales, los comentarios y las discusiones son interminables. Los fans de Kerem y Hande, por supuesto, están a la defensiva. Algunos defienden a sus ídolos a capa y espada, mientras que otros prefieren mantenerse al margen. El debate está abierto y la controversia está servida. Ahora hablemos un poco más sobre el juego del escondite que aparentemente se estaba jugando. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Ozge con esta expresión? Pues bien, se refiere a la forma en que Kerem y Hande parecían estar manejando su relación post-ruptura. Los rumores de encuentros secretos, las fotos borrosas, los mensajes ambiguos en redes sociales, todo eso alimentó la especulación y el morbo. Para muchos parecía que estaban jugando con el público, que estaban aprovechando la expectación para generar interés y, quizás, para mantener su fama en auge. En cuanto a la idea de los tres monos, la verdad es que es bastante reveladora. Ozge parece estar sugiriendo que algunos de los implicados prefieren no ver, no oír y no decir para evitar problemas. Es decir, se mantienen al margen de las polémicas, evitan las preguntas incómodas y prefieren callar para no dañar su imagen. Esta postura, según Ozge, no es honesta ni transparente y por eso decide romper el silencio. Pero, ¿quiénes son realmente los tres monos? ¿A quiénes se refiere Ozge con esta metáfora? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que solo ella lo sabe con certeza. Sin embargo, podemos especular. ¿Se refiere a Kerem y Hande? ¿A sus agentes? ¿A otros actores o personas de su entorno? Las posibilidades son múltiples y la intriga es máxima. Lo importante aquí es que Ozge, con sus declaraciones, ha puesto el dedo en la llaga. Ha cuestionado la autenticidad, la honestidad y la transparencia en el mundo de la farándula. Ha abierto un debate sobre el papel de los actores y las figuras públicas, y sobre cómo se relacionan con el público y con los medios de comunicación. En resumen, la explosión de Ozge Ozder es mucho más que un simple chisme. Es una reflexión sobre la fama, la imagen, la manipulación mediática y la búsqueda de la verdad. Y como siempre, deja muchísimas preguntas en el aire. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan divertido un poco con toda la información y los chismes. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y espero haberles dado una visión clara y completa de la situación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la explosión de Ozge Ozder? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí que formen parte de esta comunidad y que no se pierdan ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.